Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Qué bueno. Como dijo Ana María, mi nombre es Nicola Alzarte-Garay. Estoy aquí en mi calidad de coordinadora de investigación de Fundación Daya y en mi calidad de persona con la idea de apoyar lo que dice el doctor París: hay que entender, no temer. Y lo que yo voy a hacer aquí en los próximos 25 minutos es que voy a aportar con un granito de arena al entendimiento. ¿Ya? Básicamente lo que vamos a ver es un panorama general de la planta de cannabis, sus componentes, dónde actúan estos componentes en nuestro cuerpo, qué cosas hacen y por qué esto tiene un tremendo potencial terapéutico. Conocemos el efecto medicinal de la cannabis hace más de 8.000 años. ¿Ya? Ese símbolo chino es el símbolo para cáñamo. Y si ustedes se fijan, lo que ven ahí es un techo con una planta macho y una planta hembra. Los chinos hace 3.000 años ya habían escrito que el cannabis se cultiva. Hace 2.500 años atrás existió la princesa Ukok en Mongolia. Su tumba fue encontrada en los años 90, cuando se empezó a descongelar el permafrost. Fue muy especial porque su tumba tenía mucho más lujos que cualquiera de las otras de la época. Y no se sabía si era una princesa o era una chamana. La gracia, una de las cosas más sorprendentes de su tumba, aparte de la riqueza, los caballos, las ropas, es que fue enterrada con marihuana, con cogollos, planta hembra. ¿Ya? Cuando le hicieron unos escáneres a la momia, como 10 años después de que la descubrieron, se dieron cuenta de que ella había muerto de cáncer de mama. Este es uno de los primeros registros que indica que el ser humano estaba usando la cannabis con motivos terapéuticos. Si nos saltamos 2.500 años y llegamos a principios de los 1900, tenemos todo este tipo de preparados en base a alcohol, en base a material molido. Ya se usaban proporciones distintas de distintos tipos de cannabis para tratar epilepsia u otras patologías. Esto nosotros lo sabemos hace mucho tiempo. Y resulta que la marihuana apareció, dicen, hace 12.000 años en esa zona de Europa, o sea, de Asia, y fue el ser humano el que la movió para todas partes, en sus olas migratorias. Se llevaban las semillas, las plantaban. Y la gracia es que fueron dejando estas semillas de cannabis en distintos puntos del planeta y la adaptación a las distintas zonas geográficas, clima, suelo, fue generando distintas variedades. Y de ahí, está muy fuerte esto, y de ahí que tenemos las variedades que conocemos hoy día. Entonces se generan 3 fenotipos diferentes. ¿Ya? En la zona del Ecuador, donde hace calor, y tenemos 12 horas de luz al día, tenemos fenotipos tipo sativa, ¿ya? Que son estas plantas que son de inflorescencias delgadas y que tienen largos periodos de floración. En las zonas frías, al norte y al sur, tenemos otro tipo de cannabis, que son las índicas. Son plantas cortitas, bajitas, de inflorescencias densas y que tienen que, como viene el invierno antes, tienen que florecer antes, tienen periodos de floración más cortos. Entonces, fue la adaptación a estos terrenos que generó estas distintas variedades y lo que llamamos acá, les llamamos fenotipos, ¿ya? Son tipos de la forma. ¿Ya? Ahí tenemos las sativas, que son plantas altas, delgadas, las índicas, que son plantas cortas, gruesas, y las rudelarias, que no vamos a hablar de ellas, pero tienen que son autoflorecientes, no obedecen a los ciclos de luz para florecer. Y estas plantas son plantas dioicas, son plantas macho y hembra, donde el macho provee el polen y es en la hembra, la planta hembra, donde se forma esta inflorescencia que tiene estas pequeñas estructuras que se ven como esos puntitos blancos. Esas pequeñas estructuras, si le hacemos un zoom, son así, tienen estas formas de callampita, se llaman tricomas y están presentes en muchos tipos vegetales. Y la gracia de estos tricomas es que es básicamente la fábrica de cannabinoides y otros compuestos curativos de la cannabis. ¿Ya? En la medida que si vemos un zoom de estos tricomas, si se fijan en las células que están en la base, es donde se sintetizan los cannabinoides y a medida que van sintetizándose se va llenando este globito y se va poniendo color lechoso. ¿Ya? Y este es un dato importante para que ustedes sepan cuándo cosechar sus plantas. ¿Ya? Cuando están transparentes, están inmaduros. Cuando estos tricomas se van poniendo lechosos, como los que vemos allá abajo, ya maduraron, están llenitos de estos cannabinoides y terpenos y estas otras moléculas vitales. Y ya cuando pasa mucho tiempo se empiezan a oxidar, se ponen así café. Y ahí empiezan a ocurrir un proceso llamado oxidación, donde ciertos compuestos de la cannabis empiezan a transformarse y a generar otros cannabinoides que también tienen otras propiedades.
Esto se pone súper interesante porque según el punto de cosecha, ustedes van a tener mayores proporciones de uno u otros cannabinoides y está descrito que el CBD, que es uno de estos cannabinoides no psicoactivos, se produce mucho más al final del proceso de cultivo, ¿ya? Entonces el punto de cosecha es muy importante. Los cannabinoides más estudiados son esos dos, son el THC y el CBD. Si se fijan son muy similares y comparten esta estructura común que tienen 3 anillos y una colita, por llamarlo así. La diferencia fundamental entre el THC y el CBD es que ese anillo está abierto y en el THC ese anillo está cerrado. ¿Qué significa esto? Que la molécula del CBD es un poco más flexible y se acomoda un poco distinto en su receptor, ¿ya? Les pongo ese cerebro ahí porque el THC es lo que lo llamamos psicoactivo y el CBD no tiene estas propiedades psicoactivas. Lo curioso es que el CBD se descubrió en el año 1940, pero como no era psicoactivo a nadie le interesó. Después, recién en el año 64, tenemos la estructura precisa del THC. Hubieron unos intentos a principios de siglo de establecer esta estructura, pero no con buenos resultados. Ahora, si hablamos de THC y CBD, ¿ya? Y estamos llegando entonces ahora a la planta. ¿Qué tipo de plantas tenemos? Si tomamos análisis, estos son resultados de análisis de un laboratorio de California, donde analizan miles y miles y miles de muestras de cannabis, y plotearon, hicieron este gráfico donde pusieron en el eje vertical el CBD, en el eje horizontal el THC. Y lo que marcaron fue dónde, según la proporción de THC y CBD que tenían estas plantas, dónde caen en este gráfico. Y los resultados son bastante sorprendentes porque está clarísimo que existe un fenotipo de planta que es CBD dominante, que tiene mucho CBD, nada de THC. ¿Ya? Si miramos los números va entre el 5 y el 23%. Tenemos otro fenotipo de planta que es THC dominante, que no tiene casi nada de CBD y el THC va entre el 7 y el 33%. Y tenemos otro fenotipo completamente distinto que es equilibrado, THC 1:1. Esto es la base del arsenal terapéutico, ¿ya? Las proporciones con las que viene la planta de cannabis, las proporciones de estos cannabinoides, la base del arsenal terapéutico, y ya tenemos 3 opciones generales, ricas en THC, ricas en CBD y equilibradas 1:1. ¿Ya? Y esto es lo que ya le llamamos quimiotipos. ¿Por qué lo diferenciamos del fenotipo? Porque el fenotipo dijimos que era sativa o índica. El quimiotipo no tiene nada que ver con esto. Existen plantas que son ricas en THC, pero fenotipo índico, y existen plantas ricas en THC, pero fenotipo sativo. Y así, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de porcentaje o contenido de THC y CBD, nos referimos al quimiotipo. Ahora, sabiendo que había estas moléculas que están en la planta, yo me fumo la planta, ¿me hace algo? Biológicamente hablando, significa que tiene que haber un receptor. Un receptor es una proteína que está en la membrana de la célula y que básicamente permite que la célula reciba un input y haga algo, ¿ya? Entonces, si yo estoy obteniendo algo de la planta, estoy fumando algo de la planta y me hace algo, tengo que tener un receptor, ¿ya? Y resulta que recién pasamos de los años 40 a los años 64, recién en 1990 se descubrió el primer receptor cannabinoide, ¿ya? Y aquí está su estructura, es un receptor que está anclado en la membrana. Resulta que después de encontrar el primer receptor, todos se pusieron a buscar si habían más. Y habían 2, al menos, descubiertos en los años 90, el CB1 y el CB2. ¿Cuál es la gracia? De partida son receptores que están ubicados en un montón de lados distintos, son súper ubicuos. Se asocia el CB1 al sistema nervioso central, pero no está solamente en el sistema nervioso central, sino que también está en riñón, sistema digestivo, ovarios, testis, hígado, etc. El CB2, en cambio, no está tan asociado al sistema nervioso central, pero está más asociado al sistema inmunológico, ¿ya? Entonces tenemos, para simplificar, CB1, sistema nervioso central, y otros, CB2, sistema inmunológico, y otros, ¿ok? Pero no era solo eso. O sea, si ya tenemos el receptor, imagínense, tenemos la molécula en la planta que nos hace algo. Significa que tenemos el receptor, encontramos el receptor. Entonces, ¿qué más viene? Los ligandos endógenos. Que si yo tengo un receptor en mi cuerpo, significa que hay una molécula adentro de mi cuerpo que le hace a ese receptor y que tiene una función. Esos son los ligandos endógenos. Los que están adentro mío, básicamente es la marihuana que todos llevamos dentro, ¿ya? Entonces tenemos los fitocannabinoides que vienen de la planta,
vienen de afuera, y los endocannabinoides, que son los que todos nosotros tenemos adentro de nuestro cuerpo. Y dentro de estos endocannabinoides, por lo menos hay descritos 5, pero los más comunes son 2, que son los 2 primeros que se muestran ahí, que son la anandamida y el 2-AG, 2-araquidonilglicerol. ¿Ok? Y son estos ligandos los que en el fondo están haciendo su función biológica en el sistema endocannabinoide. Dense cuenta de lo siguiente. Tenemos receptores específicos para cannabinoides. Tenemos los ligandos, estas moléculas que se unen, los ligandos internos que se unen a estos receptores. Además, con el tiempo descubrimos las enzimas que permiten producir estos endocannabinoides y las enzimas que permiten degradarlos. Tenemos todo un sistema. Es un sistema completito, descrito, están todos sus componentes. Y eso es lo que llamamos sistema endocannabinoide. Y vamos a ir profundizando un poco. Este es como ejemplo lo que ocurre en la sinapsis neuronal, ¿ya? Esta de acá es la neurona presináptica y esa de la izquierda es la neurona postsináptica. El sentido de la señalización va desde acá hacia allá. Entonces tengo una neurona que está señalizando, está mandando neurotransmisores, y la neurona que recibe, si esos estímulos son muy constantes o son muy altos, la neurona que recibe se cansa y tiene que avisarle a la neurona que manda de que pare. Eso es lo que hace el sistema endocannabinoide. En la neurona postsináptica avisa a la presináptica de que baje la velocidad. ¿Ya? Y esa activación ocurre solamente a demanda. Eso es muy interesante, porque no es que estas moléculas estén ahí, estos ligandos estén ahí dando vueltas, sino que se sintetizan desde la pared celular solamente cuando el cuerpo lo necesita, cuando hay que frenar. ¿Ok? Entonces el sistema endocannabinoide es el modulador, le baja el volumen a los procesos celulares. Eso es lo lindo. No apaga ni prende nada por sí solo, sino que modula. ¿Ya? Entonces esto ocurre tanto en neuronas excitatorias como inhibitorias. Si yo tengo una neurona inhibitoria y inhibo la neurona inhibitoria, ¿qué genero? Excitación. La euforia asociada al uso de cannabis en bajas cantidades. Al revés, si yo tengo neuronas excitatorias, inhibo las neuronas excitatorias, ¿qué obtengo? Inhibición. El efecto del cannabis en altas cantidades es sedante. ¿Ok? Entonces, según la dosis, el tema es que es muy lindo porque según la dosis el efecto que yo voy a tener. ¿Ya? Y están todos estos componentes. Están los receptores que reciben la señal desde la molécula postsináptica. Están los ligandos que se van a unir a ese receptor. Están las enzimas que los sintetizan, que los producen, y están las enzimas que los degradan. Está descrito completamente este sistema. Y solo para complicarles la vida, no solamente esto ocurre en neuronas pre- y postsinápticas, sino que también puede haber una comunicación de la neurona postsináptica a la neurona que acompaña a la neurona presináptica. Está lindo eso. Y lo otro súper curioso es que los receptores cannabinoides no solo están en la membrana de las neuronas y de algunas células, sino que también están en la membrana de la mitocondria. ¿Qué significa eso? La mitocondria es la pila de la célula. Es donde se fabrica la energía, es el motor. ¿Qué pasa si yo tengo un receptor cannabinoide en el motor? Le bajo la velocidad. ¿Ya? Las implicancias de esto todavía no están bien descritas, pero estamos seguros de que el hecho de modificar el metabolismo de la mitocondria y hacer que la mitocondria disminuya su trabajo hace que el metabolismo de las neuronas cambie. Y esto puede generar cambios en el corto y en el largo plazo. Es súper interesante y esto está, o sea, sabemos hace como 15 años que estos receptores están en la mitocondria, pero recién hoy día está empezando a estudiarse. En conjunto, entonces, este sistema que regula el volumen lo que se encarga es mantener la homeostasis de los procesos fisiológicos, mantiene el equilibrio, definiendo homeostasis como este conjunto de fenómenos de autorregulación que mantienen el equilibrio interno de un organismo. Básicamente, el sistema endocannabinoide es lo que nos mantiene así, parejito. ¿Ya? Entonces es súper interesante porque este sistema regula distintos procesos fisiológicos según donde esté. Como está en todos lados, regula y tiene que ver con un montón de cosas. Apetito, analgesia, sistema nervioso central y periférico, energía y metabolismo. Ya estos receptores se modulan con el azúcar en 30 minutos, súper rápido. Función inmunológica, vamos a hablar de eso, memoria, ánimo, humor, comportamiento, metabolismo del hueso. Las células osteoclastos y osteoblastos que generan el hueso y desarman el hueso están reguladas por los receptores cannabinoides. Eso es muy interesante para el tema de la artritis, por ejemplo, enfermedades de hueso. ¿Ya? En la vejez, muy importante.
Regula el sueño, respuesta a estrés, temperatura corporal, etc. ¿Ya? Y esto no es porque sea las aguas de las Carmelitas, esto es porque estos receptores están ubicados en muchos lados distintos. ¿Qué pasa con este sistema súper delicado si nos falla? Tiene tantos componentes que puede fallar en tantas partes. ¿Qué pasa ahí? Y es lo que llamamos deficiencia en el sistema endocannabinoide. Y existe, están postulando ahora, de hecho esto ya tiene como 15 años también esta teoría, dice que se llama deficiencia clínica endocannabinoide, ¿ya? Y apunta a que hay procesos fisiológicos que podrían estar desregulados y generar patologías cuando este sistema está desregulado. Principalmente, bueno, y los resultados que les voy a mostrar es de este paper, pero principalmente, ¿cuál es la idea? Nosotros tenemos un tono endocannabinoide. Tenemos esta que tiene que ver con los niveles de los ligandos, ¿ya? Y eso tiene que ver con las enzimas que los producen y los destruyen. Y tiene que ver también con la densidad de estos receptores en las células. Si yo en una célula tengo muchos receptores, el efecto del THC o los cannabinoides va a ser diferente de que si yo en esa misma célula tengo pocos receptores. Entonces, este tono endocannabinoide es dependiente de cada persona, es específico, es muy dinámico, muy diferente entre individuos y su regulación es muy rápida. Entonces, la desregulación de este tono puede generar patologías y lo que se apunta es que hay una triada de patologías súper compleja que tiene una comorbilidad súper alta entre las tres, que serían fibromialgia, migraña y colon irritable. Es muy posible que si tú tienes una de estas, caigas en alguna de las otras y muchas veces se presentan asociadas de a 2 o de a 3. Y esto hace pensar, porque además la migraña hace, qué sé yo, fuertes dolores de cabeza neurológicos, la fibromialgia, dolores en las extremidades y en todas partes, hipersensibilidad, ¿ya? Todo esto te habla de que posiblemente este sistema endocannabinoide se pueda compensar y se pueda, en el fondo, nivelar. Otras enfermedades que podrían estar asociadas a la deficiencia clínica del sistema endocannabinoide son la fibrosis quística, dolor miembro fantasma, cólico infantil, glaucoma y todas las que ven en esa lista. Y pueden haber más. Ahora, si ustedes piensan, fibromialgia me hace sentido porque tiene que ver con el dolor, las neuronas, migraña, lo mismo, dolor, neuronas. ¿Y el colon irritable por qué? ¿De dónde? Resulta que el sistema endocannabinoide está súper presente en el tracto gastrointestinal, obviamente, ¿ya? Y está presente el receptor CB1 y los ligandos están en el estómago, intestino delgado e intestino grueso, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace este sistema? También está presente en las neuronas aferentes y eferentes, las neuronas que llevan la información desde el intestino hasta el cerebro y en las neuronas que llevan la información desde el cerebro de vuelta hasta el intestino. Ahí está el sistema endocannabinoide, están los receptores. ¿Ok? Entonces, en base a experimentos preclínicos y una serie de información, ¿qué es lo que sabemos? Estos receptores CB1 en el sistema digestivo estarían regulando las náuseas y la emesis, por eso funciona para el tema de las náuseas asociadas a quimioterapia. La hipermovilidad intestinal, o sea, te disminuye la velocidad del tránsito gastrointestinal, disminuye la sensación visceral y dolor, la permeabilidad intestinal, que es muy importante en enfermedades inflamatorias, y la velocidad de cicatrización de las lesiones. Pero también está el receptor CB2 en el sistema gástrico. El receptor CB2 dijimos que estaba asociado al sistema inmunológico, ¿ya? Entonces, está ahí, las células del sistema inmune que están en el intestino tienen estos receptores cannabinoides. Y se sabe que activar el receptor CB2 en células del sistema inmune aumenta la apoptosis, se mueren las células, ¿ya? Disminuye la proliferación, lo cual es muy bueno en casos de enfermedades autoinmunes. Disminuye la secreción de citoquinas proinflamatorias, aumenta la secreción de citoquinas antiinflamatorias y en general tendría un efecto inmunomodulador. Cuando mi sistema inmune está muy prendido, estoy con una enfermedad autoinmune, esto podría ayudar a modular, a disminuir, ¿ya? Y se sabe además, lo que es muy interesante, a partir de biopsias de pacientes, y esa tabla no es para que la lean, es solamente para que sepan que alguien hizo el trabajo de clasificarlo. Tomaron muchas muestras de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y se dieron cuenta que los distintos componentes del sistema endocannabinoide están desregulados. Y como esta, hay muchos ejemplos. También en el autismo se sabe que la concentración plasmática de uno de los ligandos endocannabinoides está muy baja en niños con autismo versus los niños control, ¿ya? Como esta es patología, hay muchos otros ejemplos que probablemente lo van a ver a lo largo del día. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos una carencia de un neurotransmisor, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, se lo damos a la persona de forma exógena,
¿cierto? En una pastilla, en un té, en un preparado, en algo. Cuando a mí tengo una carencia, se complementa desde afuera. Y es lo mismo que se hace con el cannabis. Cuando yo tengo deficiencias en mi sistema endocannabinoide, puedo complementar esas deficiencias a través de agregar fitocannabinoides. Y esa ruedita es solamente significativa, es para que entiendan que distintas combinaciones de estos cannabinoides pueden tener distintas aplicaciones. Y nuevamente, no es porque es agua de las Carmelitas, es porque estos receptores y este sistema endocannabinoide están en muchas partes. Los que más se están estudiando ahora, solamente para nombrar el THC, que sabemos que es psicoactivo, pero es neuroprotector, analgésico, antiinflamatorio, broncodilatador y inmunomodulador. El CBD, sabemos que no es psicoactivo, anticonvulsivante, antipsicótico, analgésico, antiinflamatorio, inmunomodulador, ansiolítico. Y el CBN es muy curioso porque el CBN no lo produce la planta. El CBN se produce cuando el THC se oxida, pasa el tiempo, pasa por calor, entonces pierde un par de hidrógeno y se cierra ese anillo ahí, el de arriba. Eso es todo. Entonces, este CBN, la gracia que tiene es que es muy sedante y tiene otras potenciales aplicaciones que se están descubriendo. Como estos cannabinoides hay muchos más, ¿ya? Y esto ya es lo más profundo que les voy a contar, ¿ya? ¿Cómo funciona el THC y el CBD en este receptor? El THC se une al receptor CB1 y lo activa. Cuando se activa el receptor, la célula descansa, ¿ok? Es un receptor inhibitorio. Sí, el CBD también se une al receptor CB1, pero se une en otro lado, y es un inhibidor. Inhibe la inhibición, ¿ok? Y cuando ponemos los dos juntos, el THC se va a unir en su lado, el CBD se va a unir al otro lado, pero la presencia del CBD va a modificar esta interacción y hace que observemos un efecto atenuado del THC. Entonces, cuando, por ejemplo, quieren indicar cannabis y quieren bajarle el efecto psicoactivo, es conveniente entregar cepas con más CBD. Solo para contarles que hay muchos más cannabinoides, ¿ok? THC, CBD, CBN, estamos partiendo, pero están todos esos que se ven en la lista de abajo. Y cada uno tiene sus efectos. Hay gente que ya está patentando el efecto del CBG como anticancerígeno, ¿ya? Y para complicar más las cosas, que esto es más entretenido, la planta no produce THC, produce THCA en su forma ácida, con esa colita y ese carboxilo. Cuando yo lo paso por calor, recién ahí ese carboxilo se pierde, se llama descarboxilación, ese proceso, ¿ya? El THCA no es psicoactivo, pero el THC sí. Y tiene efectos parecidos, pero no iguales. Entonces, cuando yo estoy entregando una mezcla de THC y CBD, puedo tener otros efectos, ¿ya? Lo que les quiero decir con esto, que es para qué les estoy complicando tanto el panorama, es que como científicos tenemos mucho trabajo, hay mucha pega, ¿ya? Y para complejizar más aún, la planta tiene otros compuestos que son los responsables del aroma de la planta de cannabis, ¿ya? Los llamamos terpenos: tapineno, linalol, carofileno, mirceno, limoneno. Limoneno fácil viene del limón, pineno fácil el olor a pino, y así. Y por los papers que hay de aromaterapia y algunos ensayos en ratones, sabemos que estos terpenos tienen efecto ansiolítico, antidepresivo, antibacteriano. Entonces, cuando yo estoy usando una planta de cannabis para mi efecto medicinal, tengo cannabinoides, tengo terpenos, tengo distintos ratios, tengo distintos puntos de cosecha, ¿ya? Y además tengo toda la variación intraindividuo. Lo que significa esto, que esta teoría que lo encuentro muy linda, se llama la teoría del efecto séquito, que dice que básicamente si yo tomo los compuestos, los cannabinoides solos, no son tan efectivos como lo son cuando vienen acompañados de sus moléculas accesorias. El efecto completo del extracto completo de la planta es mucho más poderoso y tiene menos efectos adversos que los componentes sintéticos solos por su lado, ¿ok? Y esta ruedita es la misma que para los cannabinoides, pero para los terpenos, solo para que se hagan una idea de la complejidad de esto y lo interesante que puede ser. Y ya existen análisis que están empezando a caracterizar variedades en función de sus porcentajes de cannabinoides y terpenos, y tenemos este tipo de rueditas que hace una empresa americana que se llama Steve Hill, ¿ya? Pero que básicamente le permite al paciente saber según qué variedad, cómo es el perfil y qué potencial efecto terapéutico podría obtener de eso, ¿ya? Y ahí es vital que ustedes conversen bien con su médico y que les recete la variedad apropiada para lo que ustedes necesitan. Las vías de administración también generan una diferencia. Es diferente vaporizar vía inhalatoria, ¿ya? Que vemos que tiene un pic súper rápido,
llegamos al efecto máximo en 10 minutos, pero también decae muy rápido. La vía sublingual, las famosas gotitas, ¿ya? O las resinas que se ponen debajo de la lengua, es una vía de absorción tan rápida como la inhalatoria, pero pareciera que sus efectos duran un poquito más. Y a diferencia de eso, que esas dos vías son muy buenas para rescatar de crisis en momentos agudos, porque el efecto es muy rápido, tenemos la ingesta oral, que se demora entre media hora y 2 horas en hacer efecto, pero puede durar hasta 6, 7 u 8 horas. Eso es ideal para tratamientos crónicos, cuando yo necesito tener un sistema endocannabinoide que esté un poquito levantado todo el tiempo. Entonces, la vía de administración es muy importante a la hora del manejo. Para crisis, tenemos inhalación o sublingual, y para mantención y enfermedades crónicas, vía oral. Y con esto termino. Además de todas esas diferencias de terpenos, de cannabinoides, de puntos de cosecha, tenemos que la variación entre individuos es tremenda. Es súper... Si lo pensamos, esto es un ejemplo básicamente donde toman distintos, el señor B, el señor C, el señor E, el señor F, los hicieron fumar cannabis, vaporizar cannabis y midieron en sangre cómo era la respuesta. Y si se fijan, cada uno tiene distinta cantidad de cannabinoides en sangre. Y eso pasa, por ejemplo, con todos sus pacientes. Entonces, el tema es que para recetar cannabis es muy importante el detalle de cómo está el paciente, su contexto social, de dónde va a sacar la materia, qué patología tiene, su sensibilidad a los cannabinoides, etc. ¿Ya? Los remedios estandarizados son muy útiles, pero tienen ese lado B que no considera todas estas variaciones que tenemos. Para resumir, el sistema endocannabinoide nos maneja nuestro equilibrio y nuestra homeostasis. Los cannabinoides y los terpenos generan sinergia. Y existe una tremenda variedad entre individuos. Entonces, siempre es mejor partir con menos e ir subiendo más. Menos es mejor que más. Y los efectos de los quimiotipos y variedades dependen también del paciente. Entonces, atención ahí. Por supuesto, existen efectos adversos. La gracia es que son transientes, desaparecen cuando descontinuamos el uso del fármaco. Y los efectos adversos son muy bajos. Mareo, sequedad, confusión, etc. Nada que te acerque a la muerte. Eso no existe. ¿Ya? Entonces, como cualquier compuesto farmacológico, asesórese con su médico, ¿ya? Cuídese y cuide su sistema endocannabinoide y sea feliz.